Desapareció sin dejar rastro, 7 años, y jamás volvió a casa. Era 15 de marzo de 1999 en Puebla. Ana Lucía Torres salió de la escuela como cualquier otro día y se desvaneció en el aire. 20 años después, su padre, que jamás dejó de buscarla, manejaba solo por una carretera oscura. El viento soplaba entre los campos vacíos cuando vio algo que le obligó a frenar de golpe. Lo que encontró esa noche cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará pensar en todo lo que puede pasar en un solo instante de descuido. El sol de la mañana iluminaba el barrio San Joaquín, en las afueras de Puebla. Eran calles polvorientas, con casas bajas y techos de lámina. El aire olía a tortillas recién hechas y a humo de leña. Niños corrían detrás de bicicletas viejas, mientras un perro ladraba sin descanso. Era lunes, 15 de marzo de 1999, un día que parecía normal, un día que partiría la vida de la familia Torres en dos. Ana Lucía Torres tenía 7 años, cabello castaño oscuro, piel clara, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. La cicatriz era recuerdo de una caída jugando en el patio. Esa mañana llevaba una mochila rosa con dibujos de mariposas. Su mano pequeña se aferraba a la de su madre, Rosa María, mientras caminaban por la acera. «Hoy tenemos educación física, mamá», dijo Ana Lucía, con una sonrisa que parecía iluminarlo todo. «Pues corre y diviértete, pero no te alejes de la salida cuando toque el timbre», respondió su madre. A unos metros, Javier Torres, el padre, abría el taller mecánico en la cochera de la casa. El olor a aceite y metal caliente llenaba el aire. Su radio viejo hablaba de política y de un accidente en la autopista. A las 7:45 de la mañana, Rosa María dejó a su hija frente a la escuela primaria Benito Juárez. Era un edificio sencillo, con paredes crema, desgastadas por la humedad. Un portón azul recibía a los niños. La maestra saludó a Rosa María. Vio cómo su hija se perdía entre el grupo de alumnos uniformados de azul marino. Nada indicaba que sería la última vez que la vería en paz. Las horas pasaron lentas en la rutina de siempre. Javier se ensuciaba las manos con un Nissan Suru viejo. El calor del motor quemaba la piel. El sonido de herramientas chocando llenaba el taller. A la 1:45 de la tarde, como cada día, cerró por unos minutos. Se sentó en la banqueta frente a la casa. Tomaba una Coca-Cola fría mientras miraba pasar los camiones amarillos del transporte escolar. Esperaba ver a su hija doblar la esquina, corriendo con su mochila rosa. Pero Ana Lucía nunca llegó. Al principio, Javier pensó que se había quedado jugando con sus amigas. Luego supuso que quizá Rosa María la había pasado a buscar. Corrió a la casa. Al entrar, vio a su esposa pálida, con los ojos abiertos como platos. Javier no llegó. Su mundo se detuvo. El corazón le dio un vuelco. En minutos la calma del barrio se rompió. Rosa María corrió a la escuela. Javier recorrió la calle principal preguntando a los vecinos. El ruido del barrio se transformó en un murmullo de miedo. La directora de la primaria, una mujer de cabello canoso y rostro serio, confirmó lo que nadie quería escuchar. Ana Lucía había salido a la hora normal, acompañada de su amiga Marifer, rumbo a casa. Varias personas las habían visto tomar la esquina de la calle Zaragoza. A solo 2 cuadras de distancia, desaparecieron. La tarde cayó con un peso extraño. El barrio San Joaquín ya no parecía el mismo. Puertas cerradas, niños llamados a gritos por sus madres. El viento levantaba polvo y hojas secas. A las 6 de la tarde, una patrulla de la policía municipal apareció. 2 agentes bajaron con libretas gastadas. Hicieron siempre las mismas preguntas. ¿Recibieron amenazas? ¿Tienen problemas con alguien? ¿La niña se había escapado antes? Rosa María apenas podía responder.
Javier contestaba con rabia. No, no y no. Los agentes anotaron todo, sin mirar a los ojos. Al caer la noche solo quedó el silencio. Un silencio pesado, interrumpido por el ladrido de los perros y el zumbido lejano de una motocicleta. Javier no durmió. Recorrió lotes baldíos con una linterna que apenas iluminaba unos metros. Se metió entre matorrales y escombros. Miró detrás de talleres cerrados y basureros. Se ensució las manos con tierra y grasa. Hasta revisó los canales de desagüe, con el estómago revuelto por el olor. El barrio dormía. Solo él seguía caminando, con la esperanza colgando de un hilo. Al amanecer, su cuerpo estaba cubierto de polvo y su corazón hecho pedazos. Rosa María lo esperaba en la puerta. Sus manos temblaban. En ellas, la mochila rosa de Ana Lucía. La habían encontrado en un terreno baldío, a 3 cuadras de la escuela. Estaba rota, manchada de lodo. Dentro solo había un cuaderno mojado y el estuche de colores sin su lápiz favorito. Javier cayó de rodillas. Su grito ahogado se perdió entre el canto lejano de un gallo y los ladridos del barrio. En ese instante, entendió la verdad que le arrancó el aire. Su hija podía no volver jamás. Esa fue la primera noche de un infierno que duraría 20 años. Un infierno que apenas comenzaba. Mientras el amanecer pintaba de gris las calles vacías de Puebla, Javier Torres hizo un juramento silencioso. No me detendré hasta encontrarte, donde sea que estés. El amanecer del segundo día llegó sin descanso. La casa de los Torres parecía un cascarón vacío, las paredes frías, el aire pesado. Rosa María se sentó en la mesa de la cocina, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas. No había dormido ni un minuto. Javier salió a la calle. El barrio San Joaquín, tan familiar, se sentía extraño. Cada sombra parecía un recuerdo de Ana Lucía. Cada ladrido lo hacía girar la cabeza con el corazón acelerado. A las 7 de la mañana, una patrulla de la policía municipal pasó lentamente frente a su casa. 2 agentes bajaron. Uno era joven, uniforme arrugado, mirada cansada. El otro, mayor, mascaba chicle como si todo le diera igual. Señor Torres, encontramos la mochila, ¿verdad? Pero no hay señales de violencia. Quizá la niña se fue con alguien que conocía. Javier sintió que la sangre le hervía. Mi hija tiene 7 años. Nunca saldría con un desconocido. ¡Nunca! Rosa María, con la voz rota, intervino. Mi vecino vio una camioneta blanca junto al lote antes de que anocheciera. El policía mayor se encogió de hombros. Señora, muchos carros pasan por aquí. Necesitamos pruebas, no rumores. En ese momento, Javier sintió la soledad absoluta de quienes buscan a un desaparecido. El peso de saber que, para la policía, su hija era solo un número más. Ese día comenzó la búsqueda vecinal. Hombres y mujeres del barrio se unieron. Caminaban entre lotes baldíos y casas abandonadas. Gritaban el nombre de la niña mientras el viento levantaba polvo. ¡Ana Lucía! ¡Mi niña! ¡Responde! El eco de sus voces se mezclaba con el ladrido de los perros y el zumbido lejano de los autos. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido despertaba una esperanza que moría segundos después. Al caer la tarde, comenzaron los primeros rumores. Un vendedor de elotes aseguró haber visto a una niña aparecida en la central de autobuses Capu. Dijo que iba tomada de la mano de un hombre robusto. Un taxista juraba haber escuchado en la radio de otros choferes que una niña lloraba en la colonia La Loma, a 5 kilómetros de allí. Javier corrió tras cada pista. Nada. Solo calles vacías y el eco de su desesperación. El tercer día, la policía entregó su primer informe. Palabras frías que dolían más que un golpe. No había rastros de forcejeo en el lote. Nadie en la escuela vio algo extraño. Ninguna cámara captó la salida de la niña. Era 1999.
Las calles de Puebla tenían pocas cámaras, solo en gasolineras y farmacias. Lo que un vecino no veía, desaparecía para siempre. Rosa María se desmoronó en la cocina. Su llanto era un murmullo apagado, un sonido que partía el alma. Javier sentía cómo su rabia crecía, mezclada con miedo. Pasaron 72 horas. Todos saben que ese es el tiempo más crítico en cualquier desaparición. Después, el interés se diluye. El silencio se vuelve costumbre. Al cuarto día, un comandante de la municipal se presentó en la casa. Hombre robusto, bigote negro, voz áspera. Mire, señor Torres, se lo voy a decir claro. Si no hay llamadas para pedir rescate, es probable que sea otro tipo de desaparición. Javier sintió que le arrancaban el corazón. No había dinero, no había llamadas, solo un vacío insoportable. Los días siguientes fueron un desfile de fotocopias y gasolina. Javier imprimió carteles en blanco y negro con la cara de Ana Lucía. Desaparecida, 7 años, pequeña cicatriz en la ceja. Cualquier información, llame al 245-8731. Su familia la busca. Pegó carteles en postes, tiendas, camiones. Cada vez que alguien decía, creo que la vi, su corazón saltaba y volvía a romperse segundos después. La vida familiar comenzó a fracturarse. Rosa María casi no comía. Su mirada estaba siempre perdida. Los vecinos bajaban la voz al pasar frente a la casa. Algunos murmuraban que quizá la niña nunca volvería. Otros, que tal vez la culpa era del padre por descuidarla. Una noche, Javier caminaba por la vía del tren. El metal frío brillaba bajo la luna. Escuchó 2 hombres hablar cerca de un taller cerrado. Dicen que la camioneta blanca venía del sur y que la niña ya salió de Puebla. ¿Y la policía? La policía ni se mete. Todos saben para quién trabajan esos tipos. Javier sintió un escalofrío. Por primera vez, entendió que la historia de su hija era parte de algo más grande, un mundo oscuro, donde la ley no alcanzaba. Al amanecer del 5.º día, el teléfono del taller sonó. Era una llamada anónima. Una voz distorsionada, casi un susurro, dijo solo 4 palabras antes de colgar. «Búscala en la carretera». El teléfono había sonado 3 veces. Javier lo contestó con la voz quebrada, los ojos rojos de no dormir. Al otro lado, una voz distorsionada, casi un murmullo metálico, pronunció 4 palabras. «Búscala en la carretera». Y luego, silencio. Ni respiración, ni ruidos, ni explicación. Solo el clic final antes de cortar. Javier se quedó mirando el aparato como si hubiera visto un fantasma. El sonido de su propio corazón llenaba la habitación. No era un vecino, no era un policía, no era un secuestrador pidiendo dinero. Era otra cosa. Rosa María, pálida, lo observó desde la mesa de la cocina. ¿Quién era?, preguntó con un hilo de voz. Javier tardó unos segundos en responder. Alguien que sabe algo. Esa misma mañana, sin esperar a la policía, Javier tomó las llaves del Tsuru. El motor viejo rugió como si también estuviera cansado de tanto dolor. Condujo hacia la carretera federal que conectaba Puebla con Atlixco. Un impulso irracional lo empujaba, como si la voz del teléfono lo guiara. La ciudad quedó atrás. El paisaje comenzó a cambiar. Lotes baldíos con hierba seca, talleres oxidados, puestos de comida con lonas rasgadas por el viento. Letreros torcidos anunciando llantas usadas, aceites y servicios especiales. El aire olía a diésel, polvo y calor. Cada curva parecía esconder algo. Cada sombra alargada de un árbol hacía que Javier apretara el volante con fuerza.
A los pocos kilómetros comenzó a notar cosas que antes no veía. Carteles con mujeres jóvenes sonriendo, ofreciendo masajes y relax. Edificios sin ventanas, pintados con colores chillones. Puertas metálicas con cortinas negras que ocultaban el interior. Un anuncio llamó su atención. Salón de masajes El Paraíso. El edificio era bajo, azul descascarado, con un letrero parpadeante y oxidado. Frente a la entrada, una mujer de cabello teñido de rubio fumaba mientras revisaba su celular. Javier sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero su instinto gritaba que mirara más de cerca. Se estacionó al otro lado de la carretera. Desde el sur, observó durante casi una hora. El sol caía y el viento movía la tierra como si quisiera borrar huellas. Hombres adultos entraban y salían, siempre solos, siempre mirando alrededor antes de tocar la puerta. Nadie sonreía, nadie hablaba. Todo se sentía clandestino. En un momento, detrás de una cortina negra, algo se movió. Javier creyó ver una silueta pequeña. Un instante, nada más. Su corazón golpeó el pecho como un martillo. ¿Y si Ana Lucía? Sacudió la cabeza. No podía ser. ¿O sí? Regresó a casa con más preguntas que respuestas. El barrio San Joaquín estaba silencioso. Rosa María lo esperaba sentada, con los ojos rojos y las manos frías. Antes de que pudiera hablar, una patrulla municipal se estacionó frente al taller. Bajó el comandante de bigote grueso y voz grave. Señor Torres, nos dicen que anda preguntando por la carretera. Eso es peligroso. No se meta donde no debe. Javier lo miró con rabia contenida. Ahí es donde desaparecen nuestras hijas. El comandante bajó la voz. Mire, hay lugares donde la ley no entra. Si se mete solo, puede terminar mal. Las semanas siguientes fueron un descenso a la oscuridad. Javier comenzó a patrullar la carretera cada noche. Llevaba un cuaderno donde anotaba placas, descripciones de hombres y horarios. Se sentía como un cazador sin armas, solo con su dolor y su coraje. Pronto vio patrones claros. Camionetas blancas aparecían después de las 8 de la noche. Mujeres jóvenes que cambiaban cada semana. Un hombre alto, siempre con chaqueta negra, supervisaba desde la sombra. Cada detalle alimentaba su obsesión. Cada noche, la esperanza de encontrar a su hija se mezclaba con el miedo a desaparecer él también. En casa, la vida se quebraba poco a poco. Rosa María hablaba menos cada día. A veces se quedaba sentada frente a la foto de Ana Lucía como si quisiera entrar en ella. Una noche, Javier regresaba de la carretera. El suro avanzaba por calles vacías, iluminadas por faroles amarillos y cansados. Notó algo en el espejo retrovisor. Un sedán gris lo seguía. Aceleró. El sedán también. Se desvió por una calle lateral. El sedán lo imitó. El corazón de Javier latía tan fuerte que podía escucharlo. Frenó frente a su taller y bajó del carro, con el miedo convertido en ira. El sedán gris pasó lentamente frente a él. El conductor era un hombre de gafas oscuras y bigote fino. Hizo un gesto con el dedo índice sobre los labios. Silencio. Luego desapareció en la esquina. Esa noche Javier no durmió. Por primera vez entendió que alguien lo estaba vigilando, que su búsqueda no pasaba desapercibida, que había entrado a un mundo donde la ley no existía. Una semana después, conduciendo por la misma carretera, un nuevo anuncio apareció frente a sus ojos. Era un cartel enorme, ondeando con el viento. Mostraba a una joven sonriente, piel clara, cabello castaño con reflejos rojizos, ojos profundos que parecían mirarlo directamente. Javier pisó el freno con fuerza. Las llantas chirriaron sobre el asfalto caliente. El cartel promocionaba el salón de masajes El Paraíso. Y esa mirada,
era idéntica a la de Ana Lucía a los 7 años. El amanecer pintaba la carretera de tonos naranja. Javier Torres conducía su viejo Tsuru rumbo a Atlixco. Sus manos, firmes en el volante. Sus ojos, cansados de tantas noches sin dormir. El motor ronroneaba con un sonido áspero, como si también arrastrara cansancio. De pronto, al salir de una curva lo vio. Un cartel enorme, colgado de 2 postes oxidados, ondeando con el viento. La imagen le golpeó el alma. Una joven de unos 20 años, piel clara, cabello castaño con destellos rojizos, una sonrisa débil, forzada, casi triste. Ojos profundos que parecían reconocerlo. Javier pisó el freno. Las llantas chirriaron sobre el asfalto caliente. El Tsuru se detuvo a un lado de la carretera, mientras su corazón latía como un tambor. Se bajó, temblando. El viento movía el cartel, haciendo que la tela gastada crujiera. Caminó hacia él, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad imposible. Ahí estaba, la pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la forma delicada de la nariz, la mirada que había buscado en sueños durante 20 años. No había duda. Era Ana Lucía. Javier se apoyó en el cofre del Tsuru. Sus piernas no lo sostenían. Las lágrimas le nublaban la vista. Todo el dolor acumulado explotaba en un segundo. Había buscado ese rostro en calles, hospitales y pesadillas. Ahora estaba frente a él, en un anuncio de carretera. Pero la pregunta era inevitable. ¿Qué hacía su hija en un cartel de un salón de masajes? ¿Qué clase de vida había vivido en estos 20 años de silencio? Decidió actuar sin dudar. Anotó el número de teléfono que aparecía en la lona. Condujo de regreso a la ciudad, con los dedos temblando sobre el volante. No pasó por la policía. Ya no confiaba en ellos. Llegó a su taller, cerró la cortina metálica y caminó hasta un teléfono público en la esquina. Marcó el número. El tono sonó 2 veces. Salón de masajes El Paraíso. ¿Reservación?, dijo una voz femenina, fría, profesional. Sí, quiero una cita con la chica del cartel. Un breve silencio al otro lado. ¿Rebeca?, preguntó la voz sin titubear. Javier sintió un nudo en la garganta. Rebeca. Ese era el nombre que ahora usaba su hija. Sí, con Rebeca. La mujer le dio instrucciones claras. Un camino lateral de la carretera, frente a un taller abandonado. Llegue mañana a las 5 de la tarde y toque la puerta metálica y diga su nombre. Traiga efectivo. Colgó antes de que Javier pudiera decir algo más. La noche llegó con un peso insoportable. Javier se sentó en la mesa de la cocina. Frente a él, la foto de Ana Lucía a los 7 años. En su mano, un rosario viejo de su madre. Su mente repetía una sola frase. Mañana la veré. Después de 20 años, volveré a verla. Rosa María lo miraba sin hablar. Su mirada tenía miedo y esperanza mezclados. Sabía que ese encuentro podía cambiarlo todo. El día siguiente amaneció nublado y caluroso. Javier vistió ropa sencilla. Quería parecer un cliente más. Dentro de él, sin embargo, el corazón latía con fuerza brutal. Condujo hasta la dirección indicada. El paisaje era hostil. Camiones viejos abandonados, llantas apiladas, basura acumulada en las cunetas, un aire de peligro invisible flotaba en cada esquina. Frente a él, el salón de masajes El Paraíso, un portón metálico gris, sin ventanas, solo un timbre oxidado y una cámara pequeña en la esquina. Javier respiró hondo y tocó el timbre. Un clic metálico sonó adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer de cabello teñido de rojo lo miró con desconfianza. ¿Nombre? Javier. Ella asintió y lo dejó pasar. El interior era sofocante. Olor a perfume barato mezclado con cigarro y humedad. Un pasillo con luces rojas intermitentes conducía a pequeñas habitaciones.
cada paso sonaba como un eco de advertencia. La mujer lo llevó a un cuarto diminuto, una cama individual, una silla de metal, un espejo en la pared. Espere aquí. Rebeca vendrá en unos minutos. La puerta se cerró. El silencio era espeso. Solo se escuchaba la música suave y pegajosa que llegaba desde el pasillo. Javier miró sus manos temblorosas. Sentía el corazón en la garganta. 20 años, y estaba a segundos de volver a ver a su hija. 5 minutos parecieron una eternidad. Entonces, la puerta se abrió. Una joven entró lentamente, con la cabeza baja. Cabello castaño con reflejos rojizos. La pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Sus manos temblaban. Javier sintió que el aire desaparecía. «Ana Lucía, mi niña», susurró, con la voz quebrada. Ella levantó la mirada confundida. Sus ojos mostraban miedo y un destello de reconocimiento. En ese instante, un golpe fuerte retumbó en la puerta. Una voz masculina gritó desde el pasillo. «¡Rebeca, apúrate!». El golpe en la puerta hizo que Javier sintiera un latigazo en la espalda. La voz masculina, áspera y autoritaria, retumbó en el pasillo. «¡Rebeca, apúrate!». Ana Lucía se encogió. Sus hombros temblaron. Sus manos comenzaron a sudar. Era un reflejo automático, el resultado de años de miedo. Javier tragó saliva y dio un paso al frente. Sacó del bolsillo la foto gastada de su hija a los 7 años. La sostuvo con manos temblorosas. «Mírame, hija. Eres tú. Eres mi Ana Lucía». Ella levantó la mirada. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Un destello de recuerdo cruzó su rostro. «¿Papá?», susurró. El mundo de Javier se detuvo. Después de 20 años, escuchaba a su hija reconocerlo. Sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse firme. Quiso abrazarla, sacarla de ahí en ese mismo instante, pero ella dio un paso atrás, mirando con terror hacia la puerta. «No, no puedo. Si saben que hablé contigo, nos matan». Sus palabras cayeron como piedras en el corazón de Javier. El cartel, el nombre falso, el miedo en sus ojos. Todo confirmaba lo que él temía. Ana Lucía había sido víctima de trata de personas. En ese momento, la puerta se abrió con violencia. Un hombre alto, con chaqueta de cuero negra y barba descuidada, llenó el marco. Sus ojos eran fríos, su mirada la de un depredador que mide a su presa. «¿Todo bien aquí?», preguntó con tono amenazante. Javier tragó saliva. Intentó mantener la calma. «Sí, solo platicando un poco con ella». El hombre lo observó de arriba a abajo. Notó la foto en su mano. Sus labios formaron una sonrisa torcida. «Ah, ya entiendo. A veces los clientes creen que son novios o papás. Cosas raras. Pero aquí se viene a lo que se viene. ¿Entiende?». Javier apretó los dientes. Cada palabra era un puñal. Sabía que un movimiento equivocado podía costarle la vida y la de su hija. El hombre se inclinó hacia la puerta. Olió el miedo en el aire. Luego cerró de golpe, dejando la sombra de su amenaza flotando en la habitación. Ana Lucía rompió a llorar en silencio. Sus hombros temblaban. Javier se arrodilló frente a ella. «Hija, dime todo. Necesito saber qué pasó». Ella respiró hondo, como si arrancara palabras de un lugar muy profundo. «Me llevaron cuando salí de la escuela. Una camioneta blanca. Me dijeron que ustedes ya no me querían, que me habían vendido. Después, solo recuerdo cuartos oscuros y voces que decían que nadie me buscaba». Cada palabra era un golpe al corazón. Javier sintió rabia,
impotencia y un deseo ardiente de justicia. «Nos vamos ahora mismo», dijo con firmeza. «No puedo. No sabes quiénes son. Si nos ven salir, nos siguen. Te matan. Me matan». Javier cerró los ojos un instante. Entendió que tenía que ser inteligente. Salir corriendo sería una sentencia de muerte. «Escucha, mañana volveré, pero no estaré solo. Confía en mí». Ana Lucía asintió, con miedo y esperanza mezclados. Javier besó su frente. El olor a perfume barato y humedad se le quedó grabado. Salió de la habitación con el corazón latiendo como un tambor. El pasillo rojo parecía más largo que antes. Sintió que cada paso era vigilado. Afuera, la tarde comenzaba a oscurecer. El hombre de chaqueta de cuero estaba recargado en la pared, fumando. Lo miró con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Todo bien, cliente?», preguntó con sarcasmo. «Sí, todo bien». Javier subió al suru sin mirar atrás. Sabía que ahora lo tenían marcado. Esa noche, el taller mecánico fue su refugio y su cárcel. Llamó a su hermano Efraín, el único en quien confiaba. Le contó todo: el cartel, el salón de masajes, el encuentro con Ana Lucía. Hubo un largo silencio al teléfono. Finalmente, Efraín dijo: «Si vas solo otra vez, no sales vivo. Necesitas a la policía, pero hazlo bien. Si ellos se enteran primero, la mueven y desaparece otra vez». Javier miró la foto de su hija de niña. Respiró hondo. Decidió que era hora de un plan real. Al amanecer, mientras preparaba su estrategia, escuchó un motor afuera. Se asomó por la ventana del taller. Un sedán gris sin placas estaba estacionado frente a su casa. Adentro, un hombre con gafas oscuras lo observaba, inmóvil. El sedán gris seguía frente al taller al amanecer. El hombre de gafas oscuras no movía un músculo, no fumaba, no hablaba por teléfono, solo observaba. Javier sintió que el estómago se le encogía. Sabía lo que significaba. Ya lo tenían en la mira. Si daba un paso en falso, desaparecería, igual que su hija 20 años atrás. Respiró hondo. No podía esperar más. Si los hombres del salón sospechaban que él había reconocido a Ana Lucía, podían moverla o, peor, hacerle daño. Esa mañana, Javier condujo directo a la Policía Federal. No llamó a la municipal. Ya no confiaba en ellos. Llevaba 3 cosas: su cuaderno lleno de anotaciones sobre la carretera, la foto vieja de Ana Lucía de 7 años y el miedo transformado en determinación. En la oficina lo recibió un oficial de mediana edad, ojeras profundas, mirada firme. Javier habló sin pausa, como si cada palabra cargara 20 años de dolor. Le mostró la foto, le mostró el cartel, le contó del salón El Paraíso, de la jaqueta de cuero, del sedán gris. El oficial lo escuchó en silencio. Finalmente, dijo: «Señor Torres, si esto es trata de personas, debemos actuar con cuidado. Si entramos sin orden, su hija desaparece para siempre». Javier golpeó la mesa con la palma abierta. 20 años llevo esperando, 20 años. Si no hacemos algo hoy, mañana será tarde. El hombre respiró hondo. Lo miró directo a los ojos. «Deme unas horas. Voy a organizar un operativo discreto. Pero escúcheme bien, usted tiene que seguir mis instrucciones al pie de la letra». Las horas siguientes fueron eternas. Javier esperó en el estacionamiento de la comandancia, sentado dentro de su suru. Miraba el retrovisor cada minuto. Cada coche que pasaba le parecía una amenaza. En su mente, solo 2 imágenes: la sonrisa rota de Ana Lucía en el cartel, su mirada temerosa en la habitación roja. Alrededor del mediodía, un agente se acercó. «Señor Torres, tenemos luz verde. Esta noche vamos por ella». Javier sintió un escalofrío. Era miedo y esperanza mezclados. El plan era simple y letal. Javier entraría como un cliente más,
para confirmar que Ana Lucía estaba allí. Afuera, una camioneta sin insignias esperaría con 4 federales armados. Si Javier daba la señal, una llamada perdida, el equipo entraría por la fuerza. Javier asintió. Su corazón golpeaba como un tambor. No podía fallar. A las 6:30 de la tarde el sol caía. La carretera parecía un escenario de película. Sombras largas sobre lotes baldíos, viento que levantaba polvo y basura, el rugido lejano de camiones pesados. Javier estacionó su Tsuru frente al salón. Respiró hondo, miró al cielo. Hoy te saco de aquí, hija, o no salgo vivo. Tocó la puerta metálica. El mismo clic metálico respondió desde adentro. La mujer de cabello rojo abrió apenas unos centímetros. ¿Otra vez tú?, preguntó desconfiada. Sí, vine por Rebeca. Ella lo dejó pasar. El olor a perfume barato y humedad lo golpeó de nuevo. La luz roja intermitente hacía que el pasillo pareciera un túnel del infierno. Lo llevaron a la misma habitación de la vez anterior. Una cama individual, una silla metálica, un espejo en la pared. 5 minutos después, Ana Lucía entró. Sus ojos se llenaron de esperanza al verlo. Javier le susurró: «Todo va a estar bien. En unos minutos nos vamos». Ella temblaba. Asintió, con los labios apretados. Javier salió al pasillo, fingiendo ir al baño. Sacó el celular, marcó la llamada perdida al número del federal. Era la señal. 30 segundos después, la noche estalló. Un golpe metálico derribó la puerta principal. Gritos de «¡Policía Federal!» retumbaron en los pasillos. Hombres corriendo, mujeres gritando, puertas cerrándose. Javier corrió de regreso a la habitación. Abrazó a su hija mientras un agente armado los cubría. El hombre de la chaqueta de cuero intentó escapar por la parte trasera. Un disparo al aire lo detuvo. Lo tiraron al piso, esposado. En menos de 5 minutos, el operativo terminó. 3 jóvenes más fueron rescatadas. Todas tenían el mismo miedo en los ojos. Javier salió a la carretera con Ana Lucía aferrada a su pecho. El viento nocturno golpeó su rostro. Era frío. Era libertad. Ana Lucía lloraba sin sonido, como si el llanto llevara 20 años atrapado. Javier no podía hablar, solo pensaba: «Está viva. Mi niña está viva». El camino a la comandancia fue silencioso. Ana Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Miraba por la ventana, como si temiera que la noche la tragara de nuevo. Pero la pesadilla no había terminado. Mientras Javier firmaba papeles en la oficina, un agente entró con el ceño fruncido. «Señor Torres, tenemos un problema. La camioneta que seguía su casa desapareció y creemos que no trabajan solos». En ese instante, el celular de Javier vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. «Esto no ha terminado. Ella sigue siendo nuestra». El mensaje en el celular de Javier ardía como fuego frío. «Esto no ha terminado. Ella sigue siendo nuestra». Lo leyó 1, 2, 3 veces. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ni el abrazo de su hija podía quitarle ese miedo. Sabía que rescatarla era solo la mitad de la batalla. Ahora comenzaba otra guerra, la de vivir con el recuerdo y el acecho de quienes la habían destruido por dentro. Esa noche, la comandancia federal se convirtió en refugio. Ana Lucía permanecía sentada en una silla metálica, envuelta en una cobija gris. Sus ojos no miraban nada. Su respiración era corta, nerviosa. Javier se arrodilló frente a ella. Le sostuvo las manos frías. «Hija, ya estás conmigo. Nadie más te va a hacer daño». Ella parpadeó lento. Su voz era un hilo. «Papá, ellos saben dónde vives. Siempre saben todo». Javier entendió que el miedo ahora era parte de ella. Había vivido 2 décadas bajo control. La libertad no llega solo porque se abre una puerta. Durante las siguientes 48 horas, la vida de los Torres cambió para siempre.
La Policía Federal instaló vigilancia temporal alrededor de la casa. Ana Lucía fue trasladada a un hospital para exámenes médicos y psicológicos. Los doctores fueron claros: desnutrición crónica, uso prolongado de sedantes, estrés postraumático severo. El médico tomó a Javier del hombro. Su hija está viva, señor Torres, pero va a necesitar tiempo y paciencia, mucha paciencia. Las semanas se convirtieron en meses de adaptación. Ana Lucía tuvo que aprender de nuevo lo que era ser libre, caminar por la calle sin miedo, dormir sin cerrar con llave, comer sin que alguien la vigilara. Javier la acompañaba en cada paso. A veces la encontraba despierta a las 3 de la mañana, sentada en el piso, abrazando una cobija, mirando a la nada. Él se sentaba a su lado, en silencio. No hacía falta hablar. El amanecer era su único recordatorio de que estaban vivos. El peligro, sin embargo, seguía cerca. Un día, Javier encontró una carta anónima bajo la puerta. Una sola frase escrita con tinta roja. Padres como tú no entienden que hay cosas que nunca se devuelven. El miedo volvió a apretarle el pecho. Sabía que la red era grande, silenciosa y paciente. Con ayuda de una ONG para víctimas de trata, Javier y Ana Lucía aceptaron el programa de protección de testigos. Se mudaron a otra ciudad, con nuevos vecinos y nuevas rutinas. Cambiar de casa dolió. Dejar el taller fue como perder otra parte de sí mismo, pero era la única forma de empezar de nuevo. La terapia de Ana Lucía fue lenta. Sus recuerdos llegaban como pedazos de un espejo roto. La camioneta blanca, el olor a gasolina, una habitación pequeña con otra niña llamada Marifer que lloraba por las noches. Voces masculinas repitiendo: nadie te busca, nadie te quiere. Cada recuerdo era doloroso, pero también era un paso hacia la libertad emocional. Pasaron 2 años. La transformación fue lenta, pero real. Ana Lucía comenzó a dibujar de nuevo. Se animó a caminar sola por el parque mientras Javier la esperaba cerca. Escribía en un diario cada noche, intentando recuperar su voz. Un día, mientras pintaba un atardecer en papel, le dijo a su padre: «Quiero ayudar a otras niñas, como yo. No quiero que nadie más pase por esto». Javier la abrazó con fuerza. Sintió que el ciclo del dolor empezaba a cerrarse, pero el tiempo no perdona. El 23 de agosto de 2023, 4 años después del rescate, Javier falleció de un paro cardíaco mientras dormía. En su mesita de noche, la foto de Ana Lucía de niña. Su último recuerdo fue el abrazo de su hija libre. El funeral fue sencillo. Ana Lucía permaneció en silencio, junto a la tumba. Esperó a que todos se fueran. Luego se arrodilló y susurró: «Lo lograste, papá. Me salvaste». Hoy, Ana Lucía vive en otra ciudad. Trabaja con organizaciones que apoyan a víctimas de trata. Transforma su dolor en esperanza para otros. Sabe que el pasado nunca desaparece, pero cada amanecer le recuerda que sobrevivir es su mayor victoria.